Este video sin duda tiene que viralizarse, debido a la gente que sigue siendo cliente de este sujeto en su banco. Espero que usted preste mucha atención a lo que es probable que pase en los siguientes meses, porque ojo, es el dinero de los clientes el que está en juego en su empresa y manipula a placer, la cual ya está al borde de la quiebra. Por eso no cabe duda que después del cobro de impuestos que el gobierno le ha hecho al usurero Salinas Pliego, impuestos que datan desde 2008 en juicios que estaban retrasados, se ha abierto una caja de Pandora increíble, que ha mostrado la forma despreciable con la que se manejan las televisoras, en específico TV Azteca, pues en este canal hemos mostrado y sustentado toda la ruindad de las empresas de Salinas Pliego, estas que buscan mediante artificios legaloides evadir impuestos, creando empresas de subcontratación o en su defecto lavándole dinero al narco mediante sus casinos o jineteando el dinero de sus trabajadores. Además, demostrar que en sus espacios noticiosos lo que mejor se les da es tergiversar la información. De hecho, ya por allí surgieron varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia, la cual no solo ha desechado impedimentos para que los ministros no discutan sus casos, sino que ya se impartieron las multas correspondientes y además ya no hay ninguna forma para que este ente no pague. Los caminos están cerrados y solo le queda la violencia en las calles para que sus planes tengan frutos, cosa que también es muy poco probable que suceda. Pero aguas, que en este video venimos hablando de algo muy serio: el dinero de todos los cuentavientes de Banco Azteca, dinero que no es de Salinas y planea jinetearlo. Sus empresas poco a poco están en la quiebra y solo es cuestión de semanas para que solo le queden tres caminos. Uno, la bancarrota. Es el que ya se está gestando. El segundo es el exilio y el tercero es la cárcel. Por eso prepárate, ponte cómodo, rola el video y entiende cómo se viene gestando el gran madrazo en la mollera a este eunuco, prófugo de los pagos y amantes de las deudas. El tipo está acabado y como vil rata quedará sin salidas, buscando quizá la más sencilla: pisotear a quien sea, todo por sus intereses personales. Por cierto, solamente suscribiéndote al canal le pegarás durísimo a Salinas Pliego. De buenas fuentes sabemos que TV Azteca estará en una campaña contra este canal. Por eso necesitamos de tu ayuda y así sigamos subiendo este contenido perrón e informativo como este. Es por eso que hoy te presento Saca tu dinero de Banco Azteca, Salinas Pliego rumbo al embargo. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. En la pasada marcha de la generación de zánganos, donde más de 100 policías salieron lesionados, un grupo de choque hizo de las suyas, los cuales 20 de sus líderes fueron capturados y están al borde de la sentencia por tentativa de homicidio. Esto puso a temblar a varios líderes partidistas, a Salinas Pliego y también a los panistas apartidistas. Rápidamente también el PRI de Alito Moreno puso a su disposición la abogacía de sus bufetes de abogados, ya que por ningún motivo los malandros pueden cantar quién les envió y quién les pagó para hacer sus disturbios, ya que esa sería la llave para refundir con la ley en mano a los políticos y empresarios corruptos. Alito Moreno, Alessandra Rojo de la Vega y Salinas Pliego mandaron a un ejército de abogados a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y de los 20 que entambaron, 3 salieron libres, entre ellas una proxeneta. Por los otros 17 se quedaron en el bote, en el reclusorio norte, esperando una sentencia que va hasta los 10 años de prisión, a menos de que canten. Desde allí podemos entender perfectamente cómo es que funcionan estas marchas disque apartidistas, pero sobre todo disque pacíficas. En realidad, los wannabes que eran entrevistados y que ahora en la disque marcha del 20 de noviembre terminaron siendo pírricos en su revuelta. Un aproximado de 50 personas, siendo más los medios de comunicación que cubrían la nota. Decían a los micrófonos de los youtubers que cubrieron la disque marcha que por motivos políticos no podían dar declaraciones. ¿Políticos? ¿No que eran apartidistas? Pero bueno,
Hay que recordar que la gran mayoría de videos que salieron a la luz, los violentos que gritaban al micrófono tenían un discurso muy simple, algo que dice más o menos así: me gustaría que Salinas Pliego fuera presidente, es un tipo chingón y que no le tiene miedo al gobierno. O también frases como estas: yo soy empleado de Salinas Pliego y me manifiesto porque no nos dejan trabajar, no deben cobrarle impuestos porque él da empleos. Te amo, tío Richie, soy tu fan. Comentarios altamente sesgados políticamente hablando, debido a que quienes marchaban eran empleados de este sujeto, presionados o no para hacer sus desmanes, pagados o no. La legitimidad de su marcha era ínfima. He aquí una de las grandes mentiras, pero muestra también de cómo la manipulación de los opulentos con sus trabajadores se hace efectiva. Por eso, todos esos wannabes que salieron a esa marcha de zánganos o quienes habitan en las redes sociales dándole apoyo al usurero son básicamente la representación del síndrome de Doña Florinda, ese que nos dice que el pobre defiende al rico porque se siente rico aunque sea pobre. Y con el simple hecho de apoyar al rico o ganar un poco más que los demás de su clase social, imagina, piensa y se siente que ya es parte de la élite. Por eso es interesante que esta gente de entrada no sabe lo que es luchar por un fin colectivo, y cada que les preguntan cuál es el objetivo de la marcha, lo primero que dicen es no pagar impuestos, cuando en realidad, por ley y en todos los productos que los mexicanos consumen, pagan un impuesto. Eso hace que esa gente no solo sea ignorante, sino también manipulable, algo que le encanta a Salinas Pliego, quien con sus discursos vacíos y violentos por muchos años ha explotado a sus trabajadores. Por eso, el cobrarle los impuestos ha hecho que esa gente se destape como lo que es, un pobre súbdito de su séquito, ese que actúa y siente que el ser como él le dará poder y dinero. Por cierto, despido este capítulo con las palabras de una señora y un señor de más de 60 años de edad en la micromarcha del 20 de noviembre. Escuche bien el grado de ignorancia de esta gente que recibe la pensión del bienestar, pues es abismal. Textual, la primera dijo lo siguiente: me manifiesto en nombre de todos mis compañeros liberados de los malignos, demonios que están con Morena. Yo pertenezco a la Iglesia Católica y soy ciudadana y soy mexicana y vengo a protestar en contra de todo el daño que nos han hecho y nos seguirán haciendo si no quitamos a los que están en el narcogobierno. Estamos infectados de demonios. Acuérdense, si ustedes alguna vez han escuchado el credo que le decimos a Dios, que nos proteja de los espíritus visibles e invisibles. Y hay muchos espíritus invisibles que nos están afectando, por eso la violencia. La violencia es de las malas personas que han estado en el gobierno. Yo no meto las manos por Calderón y tampoco lo culpo, pero desde Obrador hemos ido en pique definitivamente. Obrador es un masón de tercer grado. Luego, otro señor llegó a decir lo siguiente en esta misma entrevista, textual: Calderón es un héroe porque él fue el que inició con esta gran batalla. ¿Opciones? Tenemos a Ricardo Salinas, porque es un hombre que evidentemente su fortuna no la ha hecho a base de mordidas. Ese es el grado de ignorancia casi infinita de muchas personas exagenarias que se informan con TV Azteca, no por gusto, sino por odio. Hace apenas algunas horas, durante todo el miércoles y parte del 20 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia ha ajusticiado al usurero. Se siguen dando sentencias a las más de 15 juicios que tenía abiertos y que había dilatado, ya sea porque no le favorecían los tribunales o no le gustaban los ministros de la Corte, que no iban a favor de sus políticas leoninas y ventajosas. Por ahora, se tiene que pagar, aparte de los 50,000 millones de pesos que ya se resolvieron, la suma de otras deudas que son parte de impuestos retrasados de 2011 y 2012, que suman aproximadamente 67 millones de pesos. A eso hay otro litigio en puerta con un equivalente de 645.7 millones de pesos, que se quedó pospuesto para los siguientes días de este mes, debido a que su revisión debe ser más minuciosa. Esta se debe a un crédito fiscal de la empresa Total Play, la cual obedece que después de ese pago y a la quiebra de esa empresa, si no paga, tendrá que sufrir un embargo y luego quedar en venta. Pero de eso hablaremos en el tercer capítulo. Aquí
Aquí, todos los caminos ya se cerraron, ya que después de que la UIF congelara las cuentas de sus 2 casinos, Salinas Pliego promovió un amparo contra esto. Se apoyaba en la violación de sus derechos humanos. Sin embargo, el amparo fue desechado por la jueza Luz María Flores y retachó la petición. Les dio 5 días para que revisaran el fundamento por el cual desean que reactiven las cuentas de sus 2 casinos. Ganador Azteca Zappi, la filial de TV Azteca, dedicada a las apuestas en línea. De hecho, Salinas Pliego está perdiendo millones de pesos todos los días con sus apuestas y le está pegando duro en el bolsillo. De hecho, hay que señalar que en el mejor escenario posible para él es que se abra por un momento la cuenta solo para cubrir la nómina de sus trabajadores. Por eso, se ve muy lejano, ya que Salinas Pliego debería de tener una especie de colchón con capital para los pagos debido a los protocolos de lavado de dinero con los casinos. El tipo decía que tiene todo en regla, entonces no habría problema para pagarle a sus empleados, aunque los casinos estén cerrados y congelados. Sumado a eso, hace algunos días también, la Liga MX de Televisa empezó a temblar, porque al menos en 2 equipos de la liga, Salinas Pliego es dueño directamente, del Puebla y del Mazatlán. De hecho, no hay protocolo para este tipo de situaciones en la liga. De ¿qué le pasaría a las franquicias si Salinas se declara en bancarrota por el falto pago de impuestos? Fue así como personajes como Pepe Hanan decían lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo: el Mazatlán estaría a la venta. Y aquí es donde se ratifica lo que siempre hemos dicho en este canal: los socios comerciales no pueden pegarse entre sí. Recordemos que Televisa le dio chance a Salinas de que anunciara los 32 juegos del Mundial, pero aún sin pagar por esos partidos, solo para hacer ruido y demostrar el supuesto músculo con su audiencia. En realidad, TV Azteca no ha pagado por ellos. Y ahorita lo que desean es que primero les descongelen sus casinos, que son filiales de su televisora, y una gran entrada de dinero que están perdiendo. Y segunda, vender a los clubes. Ante eso, Faitelson había replicado lo que ya sabíamos, que Mazatlán había sido vendido al Atlante por 65 millones de verdes. Hay que recordar que Salinas Pliego hace algunos años ya le había puesto números al ex Monarcas Morelia por 150 millones de dólares y buscaría venderlo después del Mundial. Sin embargo, debido a las deudas, lo ha rematado y Emilio Escalante habría puesto el dinero sobre la mesa para regresar a su Atlante. Menos de la mitad de lo que pedía el evasor, que de hecho, para lo que es esa franquicia, todavía sigue siendo una cantidad muy alta. Sin embargo, el sicario David Faitelson tomó la noticia y quiso reventar al socio comercial de su patrón. En un mensaje que borró de su red social personal, y como también nos da evidencia de que en la Gran Ramera no se mandan solos, así como TV Azteca, Faitelson puso lo siguiente textual: adiós al fútbol en Mazatlán. En Grupo Salinas creen que hay una presión política del municipio de Mazatlán para que Ricardo Salinas Pliego se desprenda del club. Cada 15 días van y encuentran un pretexto para detener la obra del centro de alto rendimiento del Mazatlán. No se venden 65 millones de dólares. Hay una esperanza para que se quede en el puerto, un fondo de inversión estadounidense. Sin embargo, el sicario lo borró y puso lo siguiente: falso, completamente falso que Grupo Salinas haya vendido al Mazatlán al Atlante. Está en venta. Se analizan 3 ofertas, una de ellas con posibilidades de quedarse en el puerto. Como usted ve, los socios comerciales no pueden atacarse y Faitelson no se manda solo. En realidad, lo que pasa con el Mazatlán es que el gobierno fue el que pagó la ciudad deportiva que Salinas se quiere adjudicar y ocupa para su equipo. O sea, la privatizó. Eso ya lo explicamos hace mucho tiempo en un video sobre el tema. Segunda, el estadio es del gobierno. No puede ocuparlo Grupo Salinas si no paga sus impuestos que debe. O sea, el comodato se cancela. Tercera, en caso de pagar impuestos, la federación tendría que cancelarle su franquicia, porque el equipo terminaría en números rojos. No habría forma de sustento, así como pasó con Veracruz. Pero ojo, la Federación Mexicana de Fútbol buscaría comprador de la franquicia primero antes de arrebatársela al usurero. Pero si no paga impuestos, Salinas terminaría como un delincuente fiscal. Le tendrían que levantar bajo el reglamento la franquicia, cosa que no pasará porque es socio comercial de Televisa. Por lo tanto,
Mazatlán se venderá entre 60 y 65 millones de verdes porque nadie más gastaría en comprar deudas de ese equipo, a menos de que la federación sea la que haga los negocios y le entregue las cuentas al usurero. Pero eso sí, de que dejará al equipo, de eso no hay duda. Aún así, jamás castigarán al usurero porque tanto Televisa como TV Azteca y la federación son exactamente lo mismo. Este caso es revelador, y no lo digo yo, sino un especialista en finanzas y analista financiero llamado Amin Vera, quien es director de inversiones de Imbala Family Office. Él explicó que la deuda que arrastra Grupo Salinas hace irreversible salvar a sus empresas más importantes. Por ejemplo, ni aún vendiendo a TV Azteca y sus activos podría cubrir lo que le debe al gobierno mexicano y a los gringos, por el simple hecho de que no hay liquidez y mucho menos TV Azteca le genera ganancias. Hay que recordar que la falta de credibilidad hace que los patrocinadores se alejen. Textual dijo lo siguiente: si se hace efectivo el monto, es probable que Salinas Pliego pierda TV Azteca, o peor aún, podría haber afectado sus negocios rentables que generan flujo de efectivo. Pero, ¿qué pasa con Banco Azteca, quien depende de Grupo Electra y que almacena en sus entrañas un ahorro de más de 2 millones de cuentavientes? ¿A dónde irá a parar el dinero de los ahorradores? Hay que recordar que Banco Azteca es quizá la empresa que mayores activos tiene debido a que maneja dinero que no es de Salinas. Entonces la única forma de salvar TV Azteca sería ocupando los activos de Banco Azteca. Textual, el experto dijo lo siguiente: esto sería un golpe mortal, no solo para TV Azteca, sino para todo Grupo Salinas en términos económicos y para los empleos. Por eso escuche muy bien, para entender la quiebra de Banco Azteca y entender también cómo usted debe actuar para salvar sus ahorros, es preciso entender que TV Azteca es la empresa que más problemas financieros tiene. Es la única forma de rescatarla, porque es el eslabón estratégico para Salinas Pliego, porque evidentemente puede manejar a las audiencias. Es probable que ocupe el dinero de los cuentavientes para rescatar a su televisora. Por ende, usted no podrá sacar su dinero o tendrá problemas para hacerlo. En pocas palabras, se lo van a jinetear. Textual, el especialista dijo lo siguiente: el impacto financiero y reputacional que tiene mediáticamente puede limitar su capacidad de acceder a nuevo capital o refinanciar sus pasivos. Cada vez hay más sectores de inversionistas grandes que no quieren tener nada que ver con el empresario. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted, que es cuentaviente de su banco? Bueno, de entrada, si usted se disponía a meter dinero a ese banco, es mejor que no lo haga y busque otras mejores opciones de ahorro. Si usted ya está en el SLAM, de entrada, su dinero no debería perderse, ya que el Instituto a la Protección del Ahorro Bancario, o IPAP, le pide a todos los bancos tener un colchón con el dinero necesario para regresárselos a sus clientes, hasta 3.4 millones de pesos por persona física o moral. El problema aquí no es ese, sino que en caso de quiebra o de querer rescatar a la televisora, le retrasarían a usted el pago de su dinero. Salinas, para salvarse, preferirá retener el dinero por cierto tiempo, y eso lo debe contemplar usted al momento de que se llegue a la quiebra. Debe prepararse y no invertir en ese banco o sacar su dinero de allí y buscar otra institución financiera que se acerque a sus intereses. Evitarse contratiempos y caídas del sistema cuando el banco quiebre. Como dicen por allí, más vale prevenir que lamentar. Recordemos que Banco Azteca aglomera no solo cuentavientes, sino también personas que tienen allí sus afores, inversiones o en su defecto ahorros a largo plazo. Hay un universo muy grande de dinero del cual Salinas maneja a placer. Por eso las finanzas de esa institución están sanas, siempre y cuando Salinas no deposite lo que debe, cosa que ya pasará en estas semanas que vienen. En el caso de los deudores, si el banco llega a quebrar, usted tiene que pagar aún así, ya que en caso de que esa institución cambie de dueño o de empresa o nombre, las carteras vencidas seguirán abiertas. Por eso es muy importante que usted no saque más créditos en ese banco, por más que se lo anuncie el mapache Martinoli, el golpeador García o la bruja embalsamada de la Pati Chismoy. Debe evitar por cualquier motivo meter dinero en ese banco, y si usted es cliente, ya sabe lo que tiene que hacer, recordando que esta es una medida de precaución por lo que se viene en este año y el próximo para este evasor fiscal, el cual será un completo infierno.
Quizá haya una última salida para este sujeto, y es apoyarse en sus inversionistas, que en su mayoría son extranjeros. Por eso decía que iba a ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque según el gobierno mexicano, al cobrarle lo que debe, destroza sus derechos humanos y a los de sus inversores, debido al cobro tajante y sin sustento, según él, cuál le están haciendo. Salinas espera que los inversionistas extranjeros aleguen afectaciones y emprendan acciones legales contra el gobierno mexicano. El problema aquí es que dista mucho que eso suceda, debido a las malas prácticas que ya tiene Salinas Pliego en Nueva York y Londres. Los inversionistas de este tipejo son minúsculos en poder con respecto a quienes se enfrenta el pseudo empresario. Por eso de aquí al 5 de diciembre Salinas solo tiene un camino: pagar sus deudas. Enfrentar al gobierno mexicano y a la corte gringa solo acelerará los problemas y también los embargos. Y sobre todo una posibilidad, aunque sea minúscula, de terminar detenido en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa si Salinas no paga? Bien, en automático el SAT ejecutará algo llamado Procedimiento Administrativo de Ejecución, o PAE, situación que aparece en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos del 145 al 196. Esto permite el embargo de bienes, desde cuentas bancarias, inmuebles, inventarios, hasta derechos de cobro y marcas. O sea, en pocas palabras, todas las empresas chicas, medianas y grandes del conglomerado pasarían al sector público. Eso sí, esperando las demandas en contra del evasor fiscal por la falta de pagos e incumplimientos laborales. Este procedimiento, no crea que se da de la noche a la mañana, es un proceso de semanas, donde incluso si Salinas se niega a pagar y cierra su empresa amotinándose adentro, se tendría que ocupar la fuerza pública, así como lo establece la ley. En realidad, le caería una especie de karma, así como él manda a sus changos a reventar a los que se retrasaron en su primer pago. Pero eso no pasaría, porque el primer paso rumbo al embargo es el congelamiento de todas sus cuentas con base al artículo 56 bis del Código Fiscal, de todas sus empresas. Esto generaría una presión interna dentro de Grupo Salinas. Los empleados descontentos cambiarían su percepción sobre el evasor, viéndolo como un enemigo, ya que gracias a su morosidad se está llevando al baile a sus empleados, esos que lo defendieron a muerte mientras éste pagaba la nómina. Sin embargo, el gobierno es benevolente y le daría un plazo para pagar hasta 36 meses, según lo que dijo la fiscalista Virginia Ríos, donde Salinas Pliego podría optar por pagar en abonos chiquitos hasta en 36 meses. Eso sí, con intereses. Aunque, ojo, la tasa de recargos pasó de 1.86% mensual en 2025 a 1.97% en 2026. Sin embargo, no se confunda, sea en abonos chiquitos o al chas, Salinas Pliego quedaría en la bancarrota, debido a que la mayoría de sus empresas en estos momentos tienen infinidad de pérdidas. A eso se le suma la presión diaria del retraso y por ende, los recargos generales en el SAT, pues mientras no pague, la cuenta se sigue haciendo más grande, como una bola de nieve que cae por la montaña, lo cual incluso podría llevarlo a que ni con el embargo pueda saldar las deudas. Como usted observa, la caída de Salinas Pliego y su emporio basura llamado Grupo Salinas es inminente. No hay vuelta atrás. Quien quiera negarlo puede hacerlo, pero está lejos de la realidad, viviendo completamente en una mentira. Además de estar lejos de la verdad, misma que nunca ha existido en TV Azteca, esa televisora que hoy llora por unos cuantos pesos y por el futuro de su putrefacto dueño. Pero dime, ¿crees que le alcance a Salinas Pliego para pagar con el embargo de todas sus empresas? Si tú fueras el gobierno, ¿le darías plazos pequeños con intereses, así como está establecido en la ley fiscal? ¿Cuál de todas las empresas de Salinas Pliego debería ser pública? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.